Empezamos con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos a la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Bueno, pues continuemos de la parte que nos quedamos la vez pasada. Siempre va a haber unas enseñanzas de nuestro Señor muy buenas y obviamente muy prácticas y pareciera que hasta por el tiempo en que estamos, ¿verdad? No es que lo hayamos planeado, pero justo es cuando hablo de la mortificación de la propia voluntad en todas las mortificaciones que hagamos. Y ahora continuamos un poquito en este punto. La última frase era esta. En una palabra, para no alargarme más, hasta en las mínimas cosas trataba de hacer morir mi voluntad, para hacer que viviera solo para él, en él, para él. Ahora, viene lo nuevo. Él permitía que hasta el confesor me contradijera, como por ejemplo, sentía un gran deseo de recibir la comunión. Todo el día y la noche no hace otra cosa que prepararme. Mis ojos no se podían cerrar al sueño por los continuos latidos del corazón y le decía, Señor, apresúrate, que no puedo estar sin ti. Acelera las horas, haz que surja pronto el sol, pues no puedo más, mi corazón desfallece. Bueno, aquí vemos la preparación que Luisa tenía para recibir la Santa Comunión, para recibir a Jesús mismo eucarístico. Desde el día anterior, la noche anterior, ya estaba deseándolo y haciendo actos para prepararse, actos, entre otros actos de deseo, de recibirlo. Él mismo me hacía invitaciones amorosas con las que me sentía romper el corazón. Me decía, mira, yo estoy solo. No sientas pena de que no puedes dormir. Se trata de hacer compañía a tu Dios, a tu esposo, a tu todo que es continuamente ofendido. No me niegues este consuelo, y yo en tus aflicciones no te dejaré. Bueno, aquí se ve cómo Jesús le iba invitando cada vez más a crecer más en amor a él, como que le iba enamorando más. Y Luisa se ve que estaba muy enamorada de Jesús. Sus pensamientos continuamente iban a él, sus deseos. Entonces iba creciendo en ese amor a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Mientras estaba con estas disposiciones, la mañana siguiente iba con el confesor y sin saber por qué, la primera cosa que me decía era, no quiero que recibas la comunión. Digo la verdad, me resultaba tan amargo esto que a veces no hacía más que llorar. Lo leemos y sentimos como algo muy fuerte. Nada más los invito a que reflexionemos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros?
o cómo reaccionarían muchas personas en la actualidad. O sea, que un sacerdote te niegue la Santa Comunión, ¿qué, qué se acostumbra a decir ahora? Porque yo lo veo mucho entre las redes, entre ciertas personas, ¿no? No lo ven como voluntad de Dios. Acuérdense lo que Jesús le había dicho a Luisa. O sea, que quería que mortificara en todo su voluntad. Y Jesús le dice, yo mismo te contradiré en todo y a veces también por medio de las criaturas. Entonces, ver a Jesús que eso permitía, eso quería. No, parece que en la actualidad lo contrario, contra la autoridad eclesiástica. Dirían, ¿qué sacerdote le falta santidad? No le hagas caso, tú tienes derecho a comulgar, exígele la comunión. Dirían, no, si él no entiende, vete con otro sacerdote para que tú recibas a Jesús. En fin, me parece que eso podría ser la reacción de, no sé si de nosotros, pero de algunas personas. Y vean cuál es la reacción de Luisa, veamos y aprendamos en estos tiempos de tanta rebeldía espiritual, de tanta soberbia espiritual, de tanto creer que la unión con Dios está en las formas, en comulgar a como dé lugar y a como yo quiero. No, porque ahí estás metiendo tu voluntad, no es a como tú quieras, es como Dios quiera, cuando Dios quiere y todo, de acuerdo a la voluntad de Dios expresada por la autoridad de la iglesia. Eso es lo que te permite unirte a Dios. Me resultaba esto tan amargo que no hacía más que llorar. O sea, obviamente le dolía mucho a Luisa. Dice, pero no me atrevía a decirle nada al confesor. Nada que con, o sea, exigir o reclamar o cosas así, nada, ni con la humildad. No me atrevía a decirle nada al confesor porque así quería el mismo Jesús que le hiciera. Acuérdense las lecciones. Estate como pequeñita entre mis brazos, abandonada en mí, la humildad, la propia nada, etcétera, ¿no? De otra manera, o sea, si yo hubiera actuado de otra manera, me regañaba. Sin embargo, yo iba con Jesús y le decía mi pena, eso sí. Ay, bien mío, para esto la vigilia que hicimos anoche, después de tanto esperar y desear, debía quedar privada de ti. Sé bien que debo obedecer, pero dime, ¿puedo estar yo sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? Además, ¿cómo tendré el valor de irme de esta iglesia sin llevarte conmigo? Yo no sé qué hacer, pero tú puedes remediar todo. Entonces ahí está. Primero, hacer la voluntad de Dios y confiar plenamente en Dios y Él remediará. No meter nuestra voluntad. Y entonces, ¿qué pasaba? Y mientras así me desahogaba, me sentía llegar un fuego, entrar una llama en el corazón y sentía a Jesús dentro de mí. Y enseguida me decía, cálmate, cálmate, aquí estoy, ya en tu corazón. ¿Qué temes ahora? No te aflijas más. Yo mismo quiero secarte tus lágrimas. Tienes razón, tú no podías estar sin mí, ¿verdad? Entonces, vean cómo remedia Jesús. Él suple cuando no hay los medios ordinarios de la gracia que Él deja. Es como una comunión espiritual en que no por ser espiritual quiere decir que no es real. Es real y realmente fue Jesús al alma de Luisa, no por medio del sacramento, sino espiritualmente. ¿Mm? Entonces, esta se me hace que es como una regla que tenemos que tener muy clara en estos tiempos de tanta rebeldía, de tanto creer que yo puedo exigir y yo decir, ahí es meter la propia voluntad. Ahora bien, por parte del sacerdote,
¿Ustedes creen que de veras era tan malo el confesor para negarle la comunión a Luisa? No lo podemos juzgar, pero seguramente no, seguramente estaba iluminado por Dios y seguramente era por algo, no por algo que hubiera hecho Luisa, sino por algo que él quería discernir. Vean, también los sacerdotes iluminados por Dios eh, pueden hacer estas cosas para discernir el espíritu que mueve a un alma. Entonces, la importancia de nosotros mantenernos en nuestro puesto, en nuestra voluntad siempre abandonada en la voluntad de Dios y actuando conforme lo que Dios quiere. En todos, hasta en las cosas más espirituales que aparentemente te separan de Dios, no te separan si tú haces la voluntad de Dios. Y Él suple de alguna manera. Logró unir obediencia en esto con el amor y el deseo de recibir Luisa a Jesús. Pero esto Jesús solo actúa cuando el alma es dócil y fiel y atenta. Entonces, es importantísimo esto en estos tiempos, ¿eh? Y ustedes saben por qué lo digo. Yo creo que han oído por ahí noticias, ¿no? Entonces hay que aplicarlo, cada quien medítelo y aplíquelo. Yo, cómo debo de ser y cómo un poquito discernir lo que está pasando en ciertos grupos, en ciertos movimientos, en ciertas fraternidades, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? O cuál es, más bien cuál es, porque está claro cuál debe de ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios supliría cuando uno cumple su voluntad. Bueno, yo entonces, dice Luisa, quedaba muy anonadada en mí misma y le decía que si yo hubiera sido buena, no lo habría dispuesto así. O sea, Luisa todavía con humildad le servía también para mayormente ser humilde, nada de que echarle la culpa al sacerdote, no. Yo, o sea, por algo Jesús lo permitió, Jesús, ayúdame. Y me quedaba, le decía que si yo hubiera sido buena, no lo habría dispuesto así. Y le pedía que no me dejara, porque sin él no quería estar. Después de estas cosas, un día, después de la comunión, lo sentí en mí todo amor y sentí que me amaba tanto que yo misma quedé muy maravillada, pues me veía mala y falta de correspondencia y dije dentro de mí, al menos fuera yo buena y te correspondiera. Es decir, que le correspondiera tanto como Jesús quería. Tengo el temor de que me dejes. Dice Luisa que también siempre tuvo, bueno, hasta ese punto que escribió este volumen, dice, este temor de que me deje lo he tenido siempre y aún lo tengo. Y a veces es tanta la pena que siento que creo que la pena de la muerte sería menor. Y si él mismo no viene a calmarme, yo no sé darme paz. Bueno, y en cambio, bueno, Luisa le está diciendo, al menos fuera yo buena y te correspondiera. Tengo temor de que me dejes y en cambio tú quieres estrecharte más íntimamente a mí. Entonces, a pesar de los defectos que podamos tener, las distracciones, en fin, no nos desanimemos nunca. O sea, mientras tengamos esa voluntad de seguir correspondiendo a Dios, aunque no lo hagamos de manera perfecta, vean qué hermosura. Jesús se le presenta más lleno de amor que antes todavía, porque está viendo sus esfuerzos. Y mientras lo sentía así dentro de mí, con voz interior me dijo, amada mía, las cosas pasadas no han sido más que un preparativo. Ahora quiero venir a los hechos. O sea, ¿cuáles son las cosas que fueron preparación? Pues todos los desapegos, ¿no? De las personas, de las cosas, de sí mismo, la disponibilidad, bueno, la humildad, o sea, son disposiciones. Ahora quiero venir a los hechos y para disponer tu corazón a hacer lo que quiero de ti, es decir, la imitación de mi vida,
quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión. Y cuando hayas comprendido bien la acervidad de mis penas, el amor con el que las sufrí, ¿quién soy yo que tanto sufrí? ¿Y quién eres tú, vilísima criatura? Tu corazón no osara oponerse a los golpes, a la cruz, que yo solo por tu bien te tengo preparada. Es más, al solo pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas te parecerán sombras comparadas con las mías. En sufrir te será dulce y llegarás a no poder estar sin sufrimientos. Ahorita explicamos esto. Dice Luisa, mi naturaleza temblaba al solo pensar en los sufrimientos. Vean dónde empezó Luisa, igual que nosotros. Mi naturaleza temblaba al solo pensar en los sufrimientos. Le pedía que él mismo me diera la fuerza, pues sin él me habría servido de sus mismos dones para ofender al donador. Entonces me entregué toda a meditar la pasión e hizo tanto bien a mi alma que creo que todo el bien me ha venido de esta fuente. Entonces, después de meditar la novena de Navidad, digamos que lo que se acuerda Luisa que continuó es la meditación de las horas de la pasión, o sea, de la pasión de Jesús. Ya luego ella lo armó por horas, pero ella estaba meditando continuamente en la pasión de nuestro Señor. Y la enseñanza aquí es que, pues, si queremos caminar en la imitación de Jesús y en la configuración con Él y en llegar a vivir en la divina voluntad, que es la configuración por dentro también nuestra con Él, pues el camino es la cruz, o sea, el camino evangélico de la cruz. No hay, dice Jesús mismo a Luisa, no hay santidad sin cruz. Y seguro nosotros tendremos así como que temblaremos, como dice Luisa, que ella le pasaba, pero Jesús nos irá dando las gracias si nosotros ponemos de nuestra parte. ¿Por qué la cruz es necesaria? Pues precisamente porque venimos del pecado original y estamos desordenados, estamos inclinados al mal, estamos pues muy debilitados en la práctica de las virtudes, en fin, ¿no? Entonces, estamos con nuestra voluntad humana muy fuerte como reina de nosotros. Entonces se requiere pues renunciar a todo eso y eso requiere pues dolor, o sea, un esfuerzo, un ir en contra de esas tendencias. Entonces, eso es el sacrificio, el dolor, la cruz, como le queramos llamar. En este caminar, obviamente, va el alma por grados. Los, ¿cómo diremos? Los maestros espirituales hablan de estos grados en el camino de la cruz y que veremos poco a poco que sigamos adelante en el volumen 1, veremos cómo Luisa va avanzando en este camino. Aquí estamos viendo la primera, el rechazo natural a eso, porque nuestra naturaleza está inclinada a gozar. Queremos gozar el placer en todo, hasta en las mínimas cosas, o sea, darme gustitos, estar cómodo, ¿verdad? No incomodarme, no molestar mi cuerpo, en fin. Eso, pues, por eso nos resulta tan duro. Pero aquí viene, ¿cuál va a ser nuestro motor? El amor a Jesús, ahí lo dijo, justo. Cuando hayas comprendido bien, primero, ¿quién soy yo y quién eres tú? Porque nosotros tan llenos de defectos, incluso puede ser en nuestra vida pasada de pecados. Entonces, y Jesús, ¿quién era él? La santidad misma, y sin embargo sufrió. Como que yo evito la cruz o no quiero caminar por este camino? Pues no. Cuando hayas comprendido bien también cómo yo sufrí todo por amor, entonces aprenderemos a sufrir por amor también.
¿Ven? Entonces, el motor es ese. Quisiera, para que esto quede un poquito más claro, porque son caminos del espíritu, del alma, que tenemos que ir conociendo. Voy a leer de un libro que se llama Teología de la Perfección Cristiana, del padre Antonio Rollo Marín. Él hizo una recopilación de los grandes maestros espirituales acerca de todo esto. Entonces es como una recopilación. Vean, él habla de los grados del amor al sufrimiento, o sea, de los grados de amor, digamos, a Dios por medio de que el sufrimiento. Empecemos por el primero. ¿Cuál es? Los principales, o sea, no es que sea primer grado, luego segundo, luego tercero y tenemos que pasar así, no. Es como que esos grados sí pueden ir entremezclados, pero para tener una idea, pues lo hace así. Primero, no omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor o la incomodidad que nos producen. Ninguno de nuestros deberes. En este siglo actual, en este grado inicial, absolutamente necesario a todos, por la simple conservación del estado de gracia, el que omite un deber grave, por ejemplo, deberes no nada más son deberes de hijo de familia o de esposo o de madre de familia, padre de familia, o bueno, si hay sacerdotes, de sacerdotes, sino también se refiere como cristianos. Acuérdense que primero también somos hijos de Dios, hijos de la iglesia. Entonces, por ejemplo, dice aquí, oír la Santa Misa en un día festivo o ayunar o la abstinencia en los días señalados por la iglesia, sin más razón que la molestia o incomodidad que su cumplimiento causaría, comete un pecado mortal y se aparta de Dios perdiendo la gracia. O sea, vean, estas son cosas básicas, porque luego creen que en la divina voluntad cambia todo esto. No, no cambia. Esto es así. Es el primer grado. No hay que omitir nada de eso. Pero aún tratándose de deberes leves, cuya omisión no comprometería nuestra unión con Dios, o sea, no perderías la gracia santificante, es preciso a toda costa llevarlos a cabo a pesar de nuestras repugnancias por ellas, por no hacerlos. Son legión las almas ilusas que descuidan los deberes de su propio estado, como son fidelidad a los detalles de su regla religiosa y constituciones, o la educación cristiana de sus hijos, o obligaciones personales, etcétera, y andan, por otra parte, pidiendo a sus directores autorización para practicar ciertas penitencias y mortificaciones de propia elección. Yo quiero hacer esta mortificación, pero no haces lo que debes de hacer, ¿no? Estos tales nunca llegarán a la perfección, equivocan radicalmente el camino. Están buscando su voluntad, no la de Dios, en sustancia. Entonces, cumplimiento exacto de todas nuestras obligaciones y deberes del propio Estado. Este es el primer grado absolutamente indispensable de nuestra propia crucifixión. Segundo, aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía. Entonces ya, siguiente grado, pues todo lo que te pase, enfermedades, no sé, pobrezas, contrariedades, cualquier tipo de problema, de dolor, de cosa que nos pase, muertes de los familiares, etcétera. Entonces, aceptarlos sin, obviamente, sin reclamar a Dios, sin rebelarnos, sino al contrario. Aquí dice con resignación. Y en Luisa también habla que el primer paso para la divina voluntad es resignarse a su voluntad también. El cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones, a pesar de la molestia que puede ocasionarnos, constituye ya un grado muy meritorio en la práctica del amor a la cruz, pero es más perfecta todavía la plena aceptación de las cruces que Dios nos envíe
directamente o permita que venga sobre nosotros, como enfermedades, persecuciones, frío, calor, humillaciones públicas, trabajos duros, etcétera. Todo ese cúmulo de pequeñas contrariedades que constituyen la trama de nuestra vida cotidiana. Y esto tiene un alto valor de santificación si sabemos aceptarlo con amor y resignación como venido de la mano de Dios. Vean cómo va Luis en perfecta concordancia con todo esto. Como venido de la mano de Dios directamente. En realidad, todos esos acontecimientos son utilizados por la divina providencia como agentes e instrumentos de nuestra santificación. Con frecuencia se vale Dios de las personas que nos rodean, que acaso con la mejor voluntad y buena fe, o quizá llevadas de sentimientos menos nobles, nos prestan con sus molestias un servicio incalculable en orden a nuestro adelanto en la perfección. San Juan de la Cruz, bueno, lo advierte ya, no voy a leer tanto, pero le dice en pocas palabras que en fin, pues más o menos en la misma línea, ¿no? Pues eso sería el segundo grado, aceptar con resignación y amor las cruces que Dios permite. Si queremos llegar a unir nuestra voluntad con Dios, primero, pues al menos eso, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Y no solo las cruces de ahorita o las cosas que nos vayan pasando, sino podemos hacerlo por las que ya pasaron y no actuamos bien, pues, poder decir, Dios mío, perdóname que en aquellos tiempos, pues no, yo te reclamé o yo dije tantas cosas, en fin, o no quería. Ahora lo veo que fue para mi bien y tú lo permitiste y veo que fue tu voluntad. Bueno, ahora quiero aceptarlas y también las que vengan a futuro, porque algunas nos han de tocar a futuro, ¿no? Entonces, de antes, aceptarlas con amor. Eso tiene más, o sea, más valor. Quiere decir que vas poniendo tu voluntad ya en sintonía con la de Dios desde antes y va a ser más fácil. Tercer grado, practicar la mortificación voluntaria. Es para que también entendamos a los santos, ¿eh? Ese es así como más adelantado en el camino de la cruz. La aceptación resignada de las cruces que Dios envía ya es un grado muy estimable de amor a la cruz, pero supone cierta pasividad por parte del alma que las recibe. Más perfecto aún es tomar la iniciativa y a pesar de la repugnancia que la naturaleza experimenta, salirle al paso al dolor practicando voluntariamente la mortificación cristiana en todas sus formas. Bueno, entonces aquí dice eso. Bueno, lo leo todo. No puede darse una norma fija y universal para todos. El grado e intensidad de la mortificación voluntaria lo irá marcando en cada caso el estado y situación del alma que se va santificando. O sea, vean, más o menos nos podemos guiar por lo que Jesús le pide a Luisa, lo que leíamos la vez pasada, pequeñeces, pequeñitas cosas en que mortifiques tu voluntad. Entonces dice, no hay otro camino para llegar a la santidad que el que dejó, a la cima y a la resurrección que el que dejó trazado Jesucristo con sus huellas ensangrentadas hacia el Calvario. Cuarto, preferir el dolor al placer. Todavía hay algo más perfecto que la simple práctica de mortificaciones voluntarias. Apasionarse tanto por el dolor que se le desee y ame, prefiriéndolo al placer. ¿Eh? Por más contrario que esto sea nuestra pobre naturaleza, los santos han logrado escalar estas alturas. Llega un momento en que sienten horror instintivo a todo lo que pueda satisfacer sus gustos y comodidades. No se encuentran a gusto más que cuando se ven completamente sumergidos en el dolor. ¿Eh?
Cuando todo les sale mal y todo el mundo les persigue y les calumnia, se regocijan y dan gracias al Señor con todo su corazón. Si al contrario triunfan o les aplauden, se echan a temblar como si Dios permitiera aquellas cosas como castigo de sus pecados. En fin, así, en este sentido va. San Juan de la Cruz, por ejemplo, lo resume en estas máximas. Procure siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino al desconsuelo. O sea, eso es para la vida espiritual también, para no estarse uno buscando a sí mismos, no a lo más, sino a lo menos, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada, y así. No andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. O sea, Jesús sí fue llevando a Luisa por todos estos grados, ¿eh? Luego, último grado y el más grande, más alto, ofrecerse a Dios como víctima. Porque aquí ya no es solo yo me mortifico por irme santificando, por yo unirme a Dios, sino por la salvación o por el bien de los demás, la conversión de los demás, por toda la iglesia, la humanidad, etcétera, a semejanza de Jesús. Esto se podría resumir en la divina voluntad, pues esa plena ofrecimiento y disponibilidad de sufrir lo que Dios quiera en su voluntad como Jesús, por amor a Él y por amor a todos. Y ya Dios sabrá lo que mande y lo que permita, pero todo lo vas a vivir, lo que Él permita, con este grado de unión con Jesús y participación de su redención, como le hizo Luisa, y del vivir en la divina voluntad. Porque fíjense, ¿por qué los santos iban avanzando en este camino, además de por amor a Dios y por amor al prójimo? Pues porque tenían muy bien puesto también eso de la muerte. El sufrimiento termina y va a terminar, pero el haber sufrido bien, y en nuestro caso, en la divina voluntad, obteniendo todos los bienes que ahí están encerrados en los sufrimientos de Jesús, eso no va a terminar nunca por toda la eternidad. Entonces, hay que ir caminando un poquito más adelante en todo esto, disponiéndonos a este camino. Pero no nos asustemos porque junto con él ya le había dicho Jesús a Luisa, vienen muchísimas gracias que él nos va a ir dando en este caminar. Y seguro ya muchos de ustedes pueden ir diciendo, a veces yo he oído, ¿no? Que dicen, es que a mí me costaba mucho trabajo tal cosa, ¿no? Pero bueno, ya empecé con la Divina Voluntad y eso, bueno, y ya hasta no me cuesta trabajo, ni me di cuenta cuándo ni cómo, pero ya no me cuesta trabajo y hasta estoy contento con tal enfermedad, tal sufrimiento, tal cosa, ¿no? Entonces dice uno, ve, Jesús va trabajando con el alma cuando el alma corresponde, se da a Jesús, lo hace por amor a Él, en su voluntad, y entonces va uno avanzando en este camino, aún sin darnos tanta cuenta, ¿eh? Pero eso es lo importante, ir en el fondo volvemos. ¿Cuál es el punto central? Ir modelando nuestra voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nuestro ejemplo es Jesús en su pasión. Entonces, eso viene muy bien en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Que siempre lo podemos hacer, pero bueno, especialmente ahora que la iglesia nos invita a poner más atención en esto, pues hay que hacerlo y tenemos ese gran regalo del libro de las horas de la pasión en que Luisa como que juntó todo lo que había hecho durante años y ya lo condensó en ese libro, porque ella fue poco a poco, ¿eh? Entonces dice, me entregué toda a meditar la pasión e hizo tanto bien a mi alma que creo que todo el bien me ha venido de esta fuente. Veía la pasión de Jesucristo
como un mar inmenso de luz que con sus innumerables rayos me hería toda. Ay, perdón, quiero ver la hora porque no la veo. 37. Ah, ok. Entonces, que con sus innumerables rayos me hería toda. Es decir, ¿cuáles eran esos rayos? Rayos de paciencia, de humildad, de obediencia y de tantas otras virtudes. Entonces, al ir meditando la pasión de Jesús, ahí vamos descubriendo cómo sufrió Jesús, para qué lo sufrió, qué oraciones hacía, cómo iba amando a las almas, a mí también pues, pero también a los demás, cómo pues obedecía, la humildad. Me veía toda rodeada por esta luz y quedaba yo anonadada al verme tan desemejante de él. Esos rayos que me inundaban eran para mí como reproches que me decían, un Dios paciente. ¿Y tú? Un Dios humilde y sometido hasta a sus mismos enemigos. ¿Y tú? Un Dios que sufre tanto por amor tuyo. ¿Y tus sufrimientos por amor suyo dónde están? Entonces no es nada más la oración. Vean, meditar las horas de la pasión no nada más es un ratito rezo, acompaña a Jesús y ya. No, eso nos tiene que ir cambiando. Es una meditación, un confrontarnos con Él, un aprender de Él. Y eso se tiene que ir viendo reflejado en nuestra vida también, porque eso es la imitación de la vida de Jesús por medio de su pasión. Otras veces, Jesús mismo me narraba las penas por él sufridas y quedaba yo tan conmovida que lloraba amargamente. Un día, mientras trabajaba, estaba considerando las acervísimas penas que sufrió mi buen Jesús. Mi corazón lo sentí tan oprimido por la pena que me sentí faltar el respiro. Entonces, mientras ella trabajaba, estaba en eso. Y temiendo que me sucediera algo, quise distraerme asomándome al balcón para respirar y distraerse un poquito. Vi hacia la calle, pero ¿qué fue lo que vi? Vi la calle llena de gente y en medio a mi amante Jesús con la cruz sobre los hombros. Unos lo empujaban a un lado y otros al otro, todo afanado, con el rostro chorreando sangre. Y él levantó sus ojos hacia mí en actitud de pedirme ayuda. ¿Quién puede decir el dolor que sentí, la impresión que produjo en mi alma una escena tan lastimosa? Enseguida entré en mi habitación, no sabiendo yo misma dónde me encontraba. El corazón me lo sentía despedazar por el dolor y llorando le dije, Jesús mío, al menos yo pudiera ayudarte y librarte de esos lobos tan enfurecidos. Quisiera al menos sufrir esas penas en lugar tuyo para dar alivio a mi dolor. Ah, bien mío, dame el sufrir, porque no es justo que tú sufras tanto y yo, pecadora, esté sin sufrir. Desde entonces recuerdo que se encendió en mí tanto deseo de sufrir que no se ha apagado hasta ahora. Recuerdo que después de la comunión le pedía ardientemente que me concediera el sufrir. Entonces, vean, aquí ya subió a otro grado más. Ya no temblaba tanto de eso, sino cuando vio realmente y pensaba ya en los sufrimientos de Jesús y como que le constaron más y como Jesús sí pide una ayuda, un acompañamiento, un consuelo, ahí pues es que sintió esas ganas más de sufrir por Jesús, de acompañarlo en sus sufrimientos. Volvemos a lo mismo, no sufrir por sufrir, no, por amor a Jesús, por acompañar a Jesús
Y en eso pues recibía grandes gracias en su alma. Y luego ya entendía que Jesús también sufrió por los demás y también acompañaba a Jesús en sufrir también por los demás y ayudarlo en la conversión de los demás, en la santificación de los demás, etcétera. Y esto es importante también. Quisiera de una vez decirlo. A veces están pidiendo, orando por la conversión de alguna persona en particular, ¿no? O en general por las personas. Y dicen, es que no veo cambios, no veo, y ya llevo mucho tiempo orando. No es solo orar, no es solo orar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Solo oró por nosotros o se sacrificó por nosotros? Hay que sacrificarnos también por los demás para obtener más gracias. Luisa, ¿por qué obtuvo muchas gracias? Entre ellos obtuvo la protección de Corato. Ya más adelante veremos cómo ella oraba por todos, sí, pero también por su lugar, pues. Y obtuvo, y Jesús le dijo que por amor a ella iba a proteger a Corato, una promesa. ¿Cómo lo obtuvo? ¿Solo orando? No, pues sacrificó todo sí misma. Entonces hay que ofrecer también, ofrecernos nosotros mismos con nuestros sacrificios y con lo que Dios nos vaya poniendo, con amor a los demás. Bueno, dice, él, a veces para contentarme de que quería tanto sufrir Luisa, me parecía que tomaba las espinas de su corona y las clavaba en mi corazón. Otras veces me sentía que me tomaba el corazón entre sus manos y lo estrechaba tan fuerte que por el dolor yo sentía que perdía los sentidos. Cuando advertía que las personas, o sea, de su familia, se podrían dar cuenta de algo, y Jesús, que estaba dispuesto a darme esas penas, le decía, Señor, ¿qué haces? Te pido que me dejen sufrir, pero que quede oculto a todos. Y durante algún tiempo me contentó, pero mis pecados me hicieron indigna de sufrir ocultamente sin que nadie se diera cuenta. Bueno, entonces podemos resumir lo de hoy, que fue primero aquel episodio de obediencia al confesor, de cómo vio a través del confesor, pues que Jesús quería que sufriera esa privación de la comunión sacramental y cómo comportarse ante la autoridad de la iglesia en casos así. Ahí está una guía preciosa. Bueno, luego veimos lo de el amor de Jesús a pesar de nuestras pequeñas defectos que podamos seguir teniendo o caídas o lo que sea, no importa. Si uno quiere seguir, Jesús también nos sigue amando y crece su amor por nosotros de acuerdo a cómo vayamos correspondiendo con nuestros esfuerzos, con nuestra buena voluntad. Y luego, pues, ese es centrarla ya en meditar la pasión, en comprender a Jesús sufriente y acompañarlo. Vimos, por lo tanto, también los grados de amor al sufrimiento o amor a Jesús por medio del sufrimiento, que todo es gradual, pero hay que llegar a la plena entrega total a Jesús, junto con Jesús, en Jesús y con la misma voluntad de Jesús, también en el punto del sufrimiento, ¿eh? Y dejemos a Dios que Él nos dé lo que Él quiera. A algunos les dará algo, a otros más adelante. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, que alguna vez yo también tenía dudas de esto y le pregunté a mi papá y yo le decía, bueno, ¿y qué uno cuando se ofrece como víctima ya te van a llegar los sufrimientos? Y él me decía, no, eso déjaselo a Dios, Él sabrá. Y entonces yo veía a mi papá y pues yo lo veía que él era, en general, era muy sano y no tenía sufrimientos de enfermedad, digamos. Sin embargo, pues sí tuvo más otro tipo de sufrimientos, ¿no? Por el reino de Dios. Y pues le llegó su última enfermedad también. Entonces, él sabe cómo y cuándo. Y se ve que tenía él esa voluntad.
porque cuando le llegó, o sea, en perfecta calma, o sea, como si siempre hubiera vivido en el último grado de esa entrega total. O sea, de verdad, o sea, fue algo impactante y un testimonio muy bello. Entonces, no quiere decir, con eso a qué voy, a que no quiere decir que entonces tú te ofreces víctima y en ese día te vas a quedar en cama con sufrimientos o Dios te va a participar las estigmas. No, no va a pasar eso. A lo mejor alguien no lo sé, pero en general, digamos, en general, lo ordinario no es eso. Lo ordinario es que te siga mandando las pequeñas cruces de tu vida diaria, pero tú ya las vas a vivir con esta voluntad unida a Él y con sus mismas, digamos, intenciones, o sea, como Él las vivió, con esa voluntad divina, justo. Bueno, pues que nuestro Señor y nuestra Madre Santísima y nuestra querida Luisa también nos ayuden a ir caminando por este camino de la cruz y de la santidad por amor a Él en su divina voluntad. Jesús, te lo pedimos. Virgen Santísima, ayúdanos. Luisa, asístenos. Así sea. Espíritu Santo. ¿Quieres mirar las preguntas y si hay algo de contestar? A ver. Es que no lo puedo subir. ¿Cómo se sube? A ver. Exacto. Muy bien, que reconozcamos. Entonces, ahí con el comentario de Francisco, ¿verdad? Entonces hay que, claro, hay que ir cambiando, ¿ven? Verlo como voluntad de Dios y no juzgar al sacerdote, y al contrario, por algo Dios lo permite y usarlo para el bien. Todo nos sirve para el bien, ¿eh? Bueno, Alejandra nos explica cómo responder con la voluntad de Dios. O sea, ¿eso ya está explicado o quieren más? Sí, ¿no? Yo creo que ya lo explicas. Y si me dejo de comulgar por no recibir de otra mujer una mano, ¿eso es rebeldía? ¿O puedo negarme por amor a Jesús? A ver, aquí esta pregunta es buena. Si dejo de comulgar por no recibir de otra mujer o en la mano, eso es rebeldía, pues aquí hay que buscar cuál es la voluntad de Dios expresada por su iglesia justo. Dios ha querido o ha permitido que, bueno, más bien le ha dado a la iglesia la autoridad de decidir todas esas cosas de liturgia, todas. Jesús no hizo nada de eso, es más, no hizo ni el rito de la misa, ¿sí se dan cuenta? Jesús no hizo nada de rito de la misa, él nada más hizo en la última cena, la consagración, punto, y dio la comunión. La iglesia es la que ha hecho todo el rito de la Santa Misa y toda la liturgia de los sacramentos, porque tiene la autoridad dada por Jesús para hacerlo y la va adecuando de acuerdo a las necesidades, a los tiempos y a los países y a las personas y a todo para que reciban mejor la sustancia que es la Eucaristía, la vida de Jesús presente en el sacramento y entenderlo más y participar mejor. Nada más es como el vestido que envuelve la sustancia. Entonces, eso a lo largo de los siglos, pues claro que ha cambiado, aunque algunos digan que no ha cambiado del Concilio de Trento para acá, pero de ahí para atrás cambió y siempre ha habido varios ritos. El rito no es lo importante. ¿Qué es lo importante? La sustancia. Apegarse a lo de afuera y quererse quedar atorado en una época de la iglesia, eso no es, porque la iglesia sigue teniendo el poder de irlo cambiando y adecuando a los tiempos. No está traicionando la Eucaristía, solo el vestido. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver maternalmente que se entienda mejor cada vez, que se adecue, si no va quedando retrasado, o sea, ¿ven? Entonces, lo mismo los ministros. Si la iglesia decide y ha decidido que también pueden ser ministros extraordinarios de la comunión, las mujeres y los, ¿qué dijo aquí? O en la mano. Eso también es rito que decide la iglesia
pues es verdad que dice que podemos escoger. Si tienes la posibilidad de escoger, puedes escoger. Pero oigan, es lo mismo, hay que dominarnos un poquito. Si la iglesia lo permite, no es el medio por el que te llega. ¿Es el mismo Jesús que está aquí o en las manos del sacerdote o no? Jesús está ahí y está también en manos de la ministra aceptada por la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? Recibe a Jesús, no importa de manos de quién, eso no importa. Y yo puedo ver, bueno, en mi parroquia también se usan los ministros y en la zona donde yo vivo. Y les puedo decir que están muy bien preparados. Estoy sorprendida de lo bien preparados que están y de la devoción con que lo hacen, el cuidado, de verdad. Entonces, hay personas que no, bueno, incluso hay sacerdotes que no, eso lo sabemos. Entonces, no es el ministro, ¿no? Aunque el sacerdote fuera pecador, ya no digas un ministro o ministro, o sea, el sacerdote fuera pecador, ¿a ti qué? O sea, mayor razón, ahí está Jesús y sufre, tú también recíbelo y acompaña a Jesús. Nuestra atención en Jesús, no en todo lo demás que no importa tanto. Y orar por toda la gente y a quitarnos esas cosas tan humanas. Acuérdense que ahí se mete nuestra propia voluntad. Entonces hay que irlas quitando y viendo solo a Jesús, su voluntad. Acuérdense a qué aplicar. ¿Quién es el centro? Jesús, todo lo demás debe desaparecer. Entonces hay que irlo aplicando en los puntos. Ahora lo de la mano. Si tienes la opción de comulgar más en la boca, muy bien. Y si no, no pasa nada. Si solo y a fuerza tienes que comulgar en la mano, no hay otra opción en tu lugar, pues comulga así. Si la iglesia lo ha permitido, eso no es pecado, no es sacrilegio. El sacrilegio es que lo recibas en pecado mortal tú, no los demás. Entonces, antes se usaba mucho esto, y eso ya en la pandemia se explicó, la iglesia lo explicó. Muchos santos, también antes del concilio de Trento de unificar, pues había la gente y muchos santos comulgaban en la mano y santas antes de. Entonces, no pasa nada de eso. ¿Que la Santísima Virgen tocó a Jesús o no lo tocó? Bueno, entonces no es eso. Uno hasta eso lo puede hacer en la divina voluntad. Madre mía, uno mis manos a las tuyas y quiero hacerlo con todo el amor que tú lo hacías y para reparar por todos los que no lo hacen con amor como tú. En el volumen 30 y algo dice que en todas las consagraciones la Santísima Virgen pone sus manos antes que las del sacerdote para ella tocar a Jesús con su amor materno en la divina voluntad, porque es el amor más grande con el que ella tocó a Jesús. Entonces, nos podemos unir a esos actos, ¿eh? Si te toca comulgar en la mano. Entonces hay que iluminar todo con la divina voluntad y no apegarnos a las cosas humanas y meter nuestra voluntad. Ahora, ¿qué otra cosita? Si mi esposo me dice no voy a la misa los domingos, unas veces me voy sola y otras no, ¿cuál es la voluntad de Dios? Obedeciendo a mi esposo o irme yo sola. Bueno, ahí ya saben que es voluntad de Dios, primero o sea, la misa dominical, eso obliga a todos. Y un humano no puede decir, no, ahora ya no vas a misa. Ahí sí no, ahí es cuestión de irte sola, dar testimonio que esa es la voluntad de Dios. O sea, no es si vas con el esposo o no vas, es tu cumple ante Dios. Y nadie, y esto sí, de una vez tomo la ocasión, nadie puede hacerte pecar. Nadie está por encima de Dios para hacerte hacer un acto que no es voluntad de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, aún expresada por su iglesia. Nadie. Y esto ilumínelo y aplíquenlo no solo a la misa, dentro del matrimonio. Nadie, ni el esposo o la esposa, está por encima de las leyes de Dios en el matrimonio. Nadie te puede hacer pecar. Tú tienes una dignidad de hijo o de hija de Dios y tú debes de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, sabe poner límites hasta donde sí, hasta donde no. Entonces, el esposo no tiene autoridad para prohibirte la misa del domingo, obvio que no. Bueno, ¿qué más? Ya es todo, ¿verdad? ¿O ya?
Sí, una persona preguntó cómo puedo girar en la misa, pero tal vez eso se contesta en otro momento o con un video que ya tenemos hecho. Ah, sí, tenemos ya un video, lo podemos enviar. Sí, Ajá, para contestar esa pregunta y ayudarles. Muy bien, queridos hermanos, pues bueno, a empezar a seguir practicando esto, sobre todo ahora centrándonos en la pasión de Jesús, que nos va a producir muchos efectos en nuestra alma. ¿Eh? Bueno, pues que Dios los bendiga mucho, los acompañe y sigamos en la divina voluntad. gracias. Gracias.